La principal causa de hipertensión portal es la cirrosis hepática. Pues la cirrosis hepática es un proceso hepático que se caracteriza por fibrosis hepática con un incremento de las presiones intraportales. Vamos a hacer aquí un dibujito para recordarnos y revisamos un poquito qué es esto de la hipertensión portal y sobre todo por qué se forman las varices esofágicas y las varices gástricas. Entonces vamos a graficar un hígado. Y vamos a recordar un poquito de la anatomía de la porta. Recordemos que la porta es la encargada en realidad de recoger todo el flujo venoso que proviene de las vísceras abdominales. Y lo hace a partir de tres grandes troncos venosos. La vena esplénica, la vena mesentérica, la superior y la inferior. Entonces, esos tres troncos venosos se fusionan en un solo tronco que es la vena porta que ingresa en el hígado, hace todo el proceso y abandona el hígado a través de la vena suprahepática, dirigiéndose hacia la vena cava inferior. ¿Por qué la sangre que proviene de las vísceras intestinales pasa a través del hígado? Porque ahí cumple un montón de funciones metabólicas, se eliminan ciertas sustancias que pueden considerarse tóxicas, se limpia, se filtra, se absorben y se almacenan ciertos componentes como las grasas, como el azúcar, por ejemplo, en forma de glucosa y glucógeno, que provienen a partir de la absorción intestinal y que se van quedando progresivamente en el hígado. Y después de eso, luego de que ya han cumplido todo su ciclo, abandonan el hígado y se los devuelve a la vena cava inferior para que de ahí lleguen al corazón, como ustedes ya conocen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de la cirrosis particularmente? Todo el trayecto intrahepático de la porta se realiza con unas presiones muy altas, producto de que ya no es elástico el hígado como se supone que debería de ser, sino se convierte en una esponja dura, fibrosa. Entonces eso genera que haya un incremento de la presión enclavada de la porta versus la presión libre de la porta. Entonces, cuando yo me refiero a la presión enclavada de la porta, estoy hablando de acá adentro. Cuando la porta se ramifica dentro de los sinusoides hepáticos para pasar por los globulillos hepáticos. Entonces, esa presión es la que aumenta, mientras que la presión afuera del hígado se mantiene normal. Entonces, eso genera que hay una diferencia se llama gradiente de presión del circuito de la vena porta. Cuando este gradiente de presión aumenta demasiado, hablamos de hipertensión portal. ¿Cuál es el gradiente normal? Es decir, que la diferencia entre la presión de acá afuera y la presión de acá adentro habitualmente está entre 1 y 5 milímetros de mercurio. La presión normal de la porta son 10 milímetros de mercurio, aproximadamente. Entonces, si la presión acá son 10 milímetros de mercurio, la presión máxima será acá dentro de 15 milímetros de mercurio. Haciendo que el gradiente entre presión enclavada y presión libre sea entre 1 y 5. Eso es lo normal. Siempre hay un poquito más de presión dentro del sistema hepático, dentro del hígado, en comparación a la presión del sistema portal libre. Y esa diferencia está entre 1 y 5. ¿Qué pasa si es que esta estructura, que es del hígado, se pone resistente, poco elástica y fibrosa? La presión dentro de los sinusoides va a ir incrementando progresivamente. De manera que decimos que ya hay hipertensión portal cuando este gradiente de presión entre la enclavada y la libre supera los 5 milímetros de mercurio. Y digo que hay hipertensión portal clínicamente significativa cuando la diferencia de este gradiente es mayor a 10 milímetros de mercurio. Y cuando la presión del sistema portal sobrepasa los 12 o 13 milímetros de mercurio, empiezan a formarse las varices esofágicas.
Pero ¿por qué se forman las varices esofágicas? Vamos entendiéndolo por parte. Primero, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta demasiado la presión dentro de un sistema vascular? Recordemos de las 4 fuerzas de Van Stalin y la ley de Laplace. Entonces, en este caso lo que va a pasar es que las presiones hidrostáticas van a superar a las presiones coloidosmóticas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Como la presión hidrostática supera a la coloidosmótica, el líquido empieza a extravasar. Hay una extravasación de líquido. Pues vamos a graficarlo de esta manera. Existe un goteo de líquidos del sistema de la pota hacia la cavidad abdominal, permitiendo que el líquido se acumule en la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama eso? Ascitis. Entonces esa es la razón por la que aparece la ascitis. Porque como la presión portal aumenta tanto, la presión hidrostática supera la presión coloidosmótica y genera que el paciente tenga ascitis. Además, recordemos un hecho muy importante. ¿Cuál es el principal determinante de la presión coloidosmótica? Las proteínas. ¿Cuál? Albúmina. La albúmina. ¿Y quién produce albúmina? El hígado. El hígado. El hígado está dañado. Entonces, al no funcionar adecuadamente el hígado, no solamente que tenemos un incremento de la presión hidrostática, tenemos una caída de la presión coloidosmótica. Esa es la razón por la cual el paciente cirrótico recibe albúmina intravenosa, porque su hígado, que está fibrosado, ya no es capaz de producir. ¿Ya? Entonces tengo doble defecto: caída de la presión oncótica por falta de producción de albúmina y aumento de la presión hidrostática por la hipertensión en el sistema portal, por un incremento del gradiente de presión portal. Entonces, como resultado de esto es ascitis. Inicialmente la ascitis es estéril, pero consideren que la ascitis está en contacto directo con el intestino. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el intestino cuando existe un medio favorable en el exterior del intestino? Las bacterias que inicialmente forman parte de la flora, que están en paz y en armonía, se encuentran que el líquido ascítico es mucho más rico, tiene más nutrientes y tiene más proteínas que la sangre. ¿Qué es lo que hacen? Se trasloca. ¿Cómo se llama este proceso en el que las bacterias empiezan a crecer en el líquido ascítico? Se llama peritonitis bacteriana espontánea. ¿Sí? Porque acuérdense que este líquido está en el peritoneo. Entonces las bacterias que vienen del intestino van a empezar a replicarse en el líquido ascítico y generar una peritonitis bacteriana espontánea. Este proceso es todavía mucho mayor cuando el paciente tiene un episodio de sangrado digestivo alto. Es decir, que cuando mi paciente está con una hemorragia variceal, las bacterias aprovechan, entre comillas, ese descuido y empiezan a traslocarse del intestino al líquido ascítico y pueden generar una peritonitis bacteriana, lo cual incrementa la mortalidad del paciente. Esa es la razón número 1 por la cual tenemos que a todo paciente con sangrado digestivo darle antibióticos. Sangrado digestivo alto de origen varicial, es decir, un paciente con hipertensión portal. Entonces, tiene su sentido, porque claro, uno dice, ¿por qué vamos a dar antibióticos si el paciente no viene por una infección, viene por un sangrado digestivo? Le vamos a dar un antibiótico para prevenir eso. Yo sé que durante el sangrado digestivo la translocación de bacterias es todavía mucho mayor y el líquido ascítico, que normalmente es estéril, se empieza a llenar de bacterias y eso puede generar complicaciones y la muerte del paciente. Por lo tanto, si yo identifico que mi paciente está sangrando y sospecho que es un sangrado por varices esofágicas, automáticamente pienso en peritonitis bacteriana espontánea y para prevenirle le voy a dar ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. Verán, fijarse en la dosis, le van a poner más énfasis. Es 1 gramo cada 24 horas, porque no estoy tratando una infección, estoy previniendo una infección. Por lo tanto, la dosis es distinta. Y esto lo vamos a mantener por un periodo de aproximadamente 5 días. Entonces, ¿está claro por qué damos antibiótico? Sí. Entonces, siguiente paso. Vamos a imaginarnos como si la Porta fuera una avenida. Es la avenida Simón Bolívar. Entonces ya se imaginan el relajo que es esa avenida. ¿Sí? Entonces aquí la Simón Bolívar pasa por medio de la ciudad. Entonces normalmente se produce una ligera congestión. Que eso es lo que explica la diferencia entre el gradiente libre y el gradiente enclavado, que es entre 1 y 5.
Pero ahora imagínense ustedes un detalle. En la zona donde que la Simón Bolívar se mete a la ciudad, a la Agencia Municipal de Tránsito, todos ilustres e iluminados, se les ha ocurrido cerrar con esas barreras de color naranja 2 de los 3 carriles. Que ustedes saben que lo harían. ¿Por qué? Lo harían. Entonces, imagínense ustedes que tienen un flujo de tránsito súper alto por acá, 3 vías, y que al meterse en la ciudad, 2 de las 3 vías están cerradas. Entonces se arma un relajazo y una congestión horrorosa. Entonces tú ves en el Waze esa congestión y dices, voy a agarrar una colateral para darme la vuelta por otro lado y evitar el tráfico. Eso es exactamente lo que piensa la sangre cuando tiene que pasar por el hígado. Se chuta en el hígado, hay un traficazo porque cerraron 2 de los 3 carriles por culpa de la fibrosis y por lo tanto voy a tener que darme la vuelta por una colateral. Entonces, ¿cuáles son las colaterales que pueden unir el sistema portal saltándose el hígado y llegando directamente a la vena cava inferior? Son justamente las venas gástricas y las venas esofágicas. ¿Por qué están allí esas colaterales? Porque son importantes cuando el bebé, cuando el feto está desarrollándose y normalmente se obliteran cuando nosotros ya nacemos. Pero siempre queda un caminito por ahí, lo que decimos un ramalito abierto, que eventualmente puede ser utilizado para la sangre para circular. Entonces aquí yo tengo el esófago y tengo el estómago. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la sangre? Como no puede pasar por el hígado y está muy congestionado porque está cerrado, lo que hace es desviarse por un sistema secundario, que son las venas esofágicas y las venas gástricas. Problema. Esta vía era una vía de 3 carriles o de 4 carriles en algunos segmentos y se transforma en una vía de un solo carril. Un solo carril que tiene que desviar todo el tráfico de la avenida principal porque esa avenida principal está bloqueada. Entonces, esta pequeña callecita sabemos que no está diseñada para soportar todo ese tráfico. Entonces, ¿qué pasaba con las venas? Las venas son frágiles, son delgadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienen demasiada presión en su interior? Se dilatan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las venas esofágicas? Se dilatan. ¿Qué va a pasar con las venas gástricas? Se dilatan. ¿Cómo se llaman estas dilataciones? Varices. Entonces eso genera que la vía se ensanche por la fuerza que ejerce la sangre para pasar por ella. Pero aquí en hipertensión portal pasa una tercera cosa que es todavía más grave. Cuando esto está pasando, dentro del hígado se empieza a producir una sustancia que ustedes seguramente conocen, que es el óxido nitroso. Se producen los nitratos. ¿Qué pasa con los nitratos? Generan venodilatación. Venodilatación es pláquina. Entonces tenemos un segundo problema. Si ya de por sí hay una obstrucción dentro del sistema portal que ocasiona que haya un aumento de la congestión, por efecto de los nitratos ahora va a llegar más sangre al sistema de la porta. ¿Sí? Es como que si al mismo tiempo se les ocurre cerrar la Simón Bolívar y cierran la ruta viva para que todo el tráfico vaya para la Simón Bolívar. Básicamente eso es lo que hace el network. ¿Sí? Dices, no puedes manejar la congestión, pues toma más sangre para que tengas más problemas. ¿Ya? Entonces el óxido nitroso, el óxido nítrico generan que haya aún más congestión venosa, hay un incremento del flujo venoso esplácnico y todavía más congestión. Entonces la sangre empieza a desviarse cada vez más por esta pequeña colateral. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? La colateral se rompe y tenemos un sangrado digestivo alto de gran volumen, porque simplemente ya no pudo soportar la presión y se reventó. Entonces eso pasa con las varices esofágicas, con las varices gástricas, pasa con el sino de cabeza de medusa que ustedes ven en la piel del paciente y pasa con el plexo hemorroidal del paciente. Los pacientes con hipertensión portal también tienen hemorroides muy manifiestas. Entonces fíjense ustedes si es que se rompe una de estas varices. El territorio que se rompe es muy extenso y el volumen de sangre que se va a perder es extremadamente intenso. Entonces el paciente tendrá una hematemesis de gran volumen. Entonces, si yo tengo este problema, ¿qué es lo que yo debería de hacer? En medida de lo que sea posible, eliminar la obstrucción que está aquí dentro del circuito de la porta
para tratar de que el flujo de sangre empiece a fluir dentro del hígado con normalidad. Y para esto yo tengo un medicamento que es la terlipresina o su análogo que es el ocreotide. El celocreotide es un medicamento que temporalmente al menos me va a ayudar a quitar esta obstrucción que había en el circuito portal, permitiendo que la sangre fluya. Entonces, si yo no quiero que la sangre se vaya por esta colateral, lo que hago es destapar la porta para que la sangre fluya por donde se supone que tiene que fluir. Y el ocreótido hace eso. Entonces, ¿cómo administro el ocreótido? Le administro 50 microgramos en un bolo intravenoso y después continúo con una perfusión de 50 microgramos por hora por 2 a 5 días. Entonces mantengo el circuito de la puerta abierto hasta que yo pueda reparar esta ruptura de la carretera en el circuito esofágico o en el circuito gástrico. Esa es la razón fundamental por la cual yo administro la ceftriaxona para la peritonitis bacteriana espontánea y el ocreotide para disminuir la congestión que se produce dentro del circuito portal, ayudando a que esta colateral que no debería de recibir tanta sangre pueda repararse muy bien. ¿Cómo se repara esto? Pues la única forma de repararla es con endoscopía. Entonces la endoscopía aquí tiene doble función, como ya habíamos conversado. Tiene la función de diagnosticar, porque puedes ver directamente las varices y al mismo tiempo le puedes tratar. ¿Cómo se tratan? ¿Cuál es el tratamiento de elección? La ligadura con bandas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tienes aquí tu esófago, tienes acá el estómago, tienes aquí las varices, y lo que hace el endoscopista es introduce el endoscopio, identifica las varices y coloca una liga de hule aquí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Tal cual como deben haber escuchado, capaz les han hecho los abuelitos en el campo. Cuando tienes algún acidito, una verruguita, un grete, alguna cosa, le amarran un pelito así en la base y se cae la verruga solita. Eso es exactamente lo que hacemos con la ligadura. Les amarramos una bandita a la base, haciendo que esto de aquí se atrofie y se cicatrice. Resultado, resolviste las varices. Resolviste las varices, no resolviste la hipertensión portal. El paciente sigue con hipertensión portal y eventualmente se va a formar una más acá arriba, y cuando tú la ligues se va a formar otra más acá arriba, y cuando la ligues se va a formar otra acá. Entonces es un problema recurrente. Lo que hace la ligadura es simplemente revertir el problema, pero no revierte la causa. Con las varices gástricas, ¿qué hacemos? Algo parecido. O las ligamos o les inyectamos una sustancia para generar esclerosis. Entonces con eso, esta parte de aquí se muere por una esclerosis química, ocasionando una cicatriz y una costra que elimina las varices gástricas. Pero eso no garantiza de que no vuelvan a salir. ¿Qué tenemos que hacer para que no vuelvan a salir? Disminuir la presión portal. Cuando la hipertensión portal es leve, puedo utilizar fármacos para disminuir la presión portal. Los que bajan la presión portal son los beta bloqueantes no cardioselectivos. Es decir, para esto no me va a servir darle un metoprolol o tengo que darle por ejemplo un carvedilol o un propanolol. E incluso hay un procedimiento mucho más radical para esto que se llama TIPS o la derivación porto-transyugular. ¿Qué hacen los TIPS? Lo que hace la TIPS es colocar un tubito entre la porta y la vena cava superior en el pubis, que puede ser la yugular o la subclava. Lo que hace es colocar un tubito que vaya de aquí a acá, haciendo que la sangre no pase ni por el hígado ni por las colaterales, sino pase por este tubo artificial que nosotros acabamos de colocar, que se llama TIPS. Pero como ustedes pueden imaginarse, el remedio a veces puede ser peor que la enfermedad, porque si bien es cierto, la sangre ya no pasa por el hígado, ya no hay hipertensión portal, ya no hay varices esofágicas, pero si la sangre pasa por el hígado es por algo, para algo, es justamente para, entre otras cosas, limpiarse y desintoxicarse.
¿Qué pasa con esta sangre que va directo al sistema de la vena cava superior? Llega con todas las toxinas del corazón y del corazón se lanza al órgano sangre contaminada. Por lo tanto, encefalopatía hepática. La única solución realista sería hacer un trasplante de hígado si es que el paciente es candidato. Caso contrario, pues o sangrará o tendrá encefalopatía. Tú tendrías que elegir qué es lo menos malo, que sangre o que tenga encefalopatía. Pero profe, esto, la TIPS es un procedimiento invasivo que no siempre es factible hacerlo en emergencia. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer si tu paciente no deja de sangrar en la emergencia y sigue sangra? Hay un procedimiento que es un poquito antiguo, pero que todavía es útil, sobre todo cuando sí se consigue la sonda, que se llama la sonda de Sengstaken-Blakemore. Entonces, ¿qué es la famosa sonda de Sengstaken-Blakemore? Hagan cuenta ustedes que es como una sonda vesical, así como el globito, pero en lugar de tener un globo chiquitito adelante, tiene un globo súper largo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Insertas la sonda de Sengstaken por la nariz de la boca del paciente, llegas al esófago y como todo esto es un globo, inflas el globo. Y como tú puedes ver, al inflar el globo, comprimes las varices y controlas el sangrado. Temporalmente, lo que tú estás haciendo es simplemente controlar el sangrado hasta que puedas colocar ya sea las ligaduras o puedas planificar al paciente para hacerle una TIPS, una derivación. ¿Vale? Vendría a ser como un stent, pero más temporal. De hecho, hay stents ahora esofágicos que también pueden hacer lo mismo. O sea, tú colocas el stent, lo abres y bloqueas. Pero este es un dispositivo que se puede colocar en la emergencia. O sea, tú una sonda de Sengstaken-Blakemore la puedes colocar en la emergencia y le pones al paciente ahí bajo el rayo X, colocas la sonda, cuando hayas llegado aquí a la unión gastroesofágica, empiezas a insuflar el balón con aire y el balón lo que hace es estirarse y comprimir las venas para que el paciente no siga sangrando. No resuelves la causa básica del problema, pero ganas tiempo hasta que pueda venir el cirujano o el endoscopista a ya sea hacerle la endoscopía o hacerle la derivación portosistémica. ¿Y cuando se hace eso ya no puede digerir nada? No, pero el paciente ya no puede deglutir nada porque tapaste el esófago. Sí, pero este es un procedimiento netamente temporal para ganar tiempo hasta que puedas hacer los otros procedimientos. ¿Y no es contraproducente por la producción de saliva? Exactamente. Entonces, hay una indicación puntual, en este caso, es que si el paciente está en riesgo de broncoaspiración, lo tienes que intubar para proteger la vía respiratoria. Entonces, sí, la observación de Felipe es muy buena porque, claro, al yo tapar el esófago, estoy generando que la sangre, que la saliva, que las secreciones que deberían de pasar al estómago ya no pasen, se acumulen en el esófago y si el paciente se recuesta, a lo mejor broncoaspira. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Tapar el esófago y tapar la vía respiratoria. ¿Y cómo la tapo? Con un tubo endotraqueal. Entonces, el paciente tendrá que estar intubado, conectado a un ventilador mecánico y esperando de que se le haga la derivación portosistémica. Pues claro, es un procedimiento como de última bala, o sea, es como que ya no tienes nada que perder, a la final, si es que no haces eso, el paciente se muere, no te queda otra alternativa que colocarle un stent esofágico o colocarle una sonda de Sengstaken-Blakemore para que el paciente no sangre y ganar tiempo hasta que lo puedan operar y hacerle la derivación portosistémica. De todas formas, entendamos que a pesar del procedimiento, la mortalidad que va a tener el paciente es una mortalidad muy elevada, súper. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces recapitulemos un poquitito más. El 20% de los sangrados digestivos van a ser por esto: ruptura de venas gástricas o ruptura de venas esofágicas. Las rupturas de venas esofágicas y gástricas son más graves. ¿Cuál de las dos es más grave? Las gástricas. Las gástricas son mucho más mortales que las esofágicas porque son más grandes y comprenderás tú que tienes más espacio para que sangre y siga sangrando el paciente. Pero estas venas, estas varices no aparecen así porque sí. Para que estas varices aparezcan, necesitas que el paciente tenga hipertensión portal. En nuestro entorno, la principal causa de hipertensión portal es la cirrosis hepática, principalmente la cirrosis alcohólica. Cuando hablamos de pancreatitis, decíamos, el consumo agudo de grandes cantidades de alcohol deriva en pancreatitis, mientras que el consumo crónico de alcohol deriva en cirrosis. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol? Genera fibrosis hepática.
Entonces el hígado se recupera de la agresión alcohólica fibrosándose y formando nódulos del tejido fibroso. Entonces si tú ves un hígado de un paciente cirrótico, lo que vas a ver es un hígado chiquitito que está lleno de unos bultos así. Estos bultos son fibrosis. Entonces, entendamos aquí el concepto. Si es que hay fibrosis hepática, yo estoy reemplazando a los hepatocitos normales por tejido fibrótico, por fibroblastos. Entonces, por un lado, no solo que el hígado pierde su capacidad de función, es decir, ya no desintoxica la sangre, ya no forma albúmina, ya no forma factores de coagulación, ya no elimina el amoníaco. Y además de eso, la circulación portal a partir de estos nódulos que están fibróticos se vuelve extremadamente difícil. Es decir, hagan cuenta, como les decía, para que se acuerden del ejemplo, que a alguien se le ocurrió cerrar 2 de los 3 carriles de la autopista. ¿Sí? El flujo de vehículos sigue siendo exactamente igual, pero el espacio por donde tendrán que pasar ahora es muy cortito, de manera que se genera congestión. Entonces la presión medida entre esta zona y esta zona va a ser muy distinta. Aquí la presión será baja, aquí la presión será alta. Esa diferencia es lo que se llama el gradiente de presión portal. Este gradiente normalmente es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Yo ya digo que el paciente tiene hipertensión portal cuando el gradiente es mayor a 5 milímetros de mercurio. Y digo que esta hipertensión es clínicamente significativa cuando tiene más de 10 milímetros de mercurio. Las varices esofágicas y gástricas se empiezan a formar cuando el paciente tiene entre 12 a 13 milímetros de mercurio de presión y se forman con el objetivo de que la sangre tenga un caminito secundario por donde alcanzar las venas cavas sin pasar por el hígado. Y uno de esos principales es el circuito gastroesofágico. Gastroesofágico que estaba ahí como un remanente embrionario, pero que dada la necesidad se volvió a abrir para permitir que la sangre fluya por ese camino. Pero tengo sangre que pasa a alta presión por un circuito venoso de baja presión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar eventualmente? Que la resistencia del circuito se pierde, se rompe y las varices se rompen. El paciente resultado sangra. Si yo quiero que el sangrado disminuya, lo que tengo que hacer es evitar que la sangre tenga que agarrar una vía secundaria y regrese a la vía principal. ¿Qué fármaco me puede ayudar a quitar temporalmente la obstrucción? El ocreótido. Entonces esa es la razón por la cual yo el ocreótido lo administro en la emergencia, en el primer contacto con el paciente, ante sospecha de hipertensión portal. Y como les decía antes, ¿cómo sospecho que mi paciente tenga hipertensión portal? Porque tiene ascitis y porque tiene el signo de cabeza de medusa, que es característico. Si no lo vieron en semiología, lo pueden revisar ahorita porque son están en la compu, pongan ahí el signo de cabeza de medusa y van a poder ver cómo son las varices que se forman en la pared de la piel. Así bonitas esas varices como ven ustedes en la foto, pero en el esófago. Y doy antibióticos porque como mi paciente tiene hipertensión portal, la presión hidrostática va a ser eventualmente mayor a la presión osmótica, permitiendo que el líquido, el plasma, se fugue, se filtre, cause ascitis y durante el episodio de sangrado digestivo, las bacterias que están en el intestino van a aprovechar ese descuido del cuerpo para traslocarse, es decir, pasan de la luz del intestino hacia el líquido acítico, que es mucho más generoso en nutrientes, ocasionando una peritonitis bacteriana espontánea. Si el paciente tiene una peritonitis bacteriana espontánea, tiene obviamente mayor riesgo de muerte. ¿Cuál es el objetivo de que yo le dé ceftriaxona? Prevenir la peritonitis bacteriana, pero como es profiláctico el tratamiento, es en dosis incompleta. Fíjense en la dosis. Ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. Es la mitad de la dosis habitual de la ceftriaxona, que lo vamos a aplicar por 5 días. ¿Y cuál es el tratamiento definitivo? La ligadura de las varices esofágicas o la esclerosis de las varices gástricas. Ese es el tratamiento definitivo. Si yo necesito ganar tiempo, puedo utilizar stents esofágicos o la sonda de Sandstaken-Blakemore como una medida temporal, solamente en el caso de que el paciente no responda a mi manejo habitual. Y una forma de solucionar definitivamente el problema de la hipertensión portal es creando con un tubo de plástico, básicamente, un contraflujo que vaya entre la porta y el sistema del circuito sistémico, es decir, las venas cavas. Problema
resuelvo la hipertensión portal, pero toda la sangre contaminada que viene de los intestinos pasará hacia la circulación sistémica, ocasionando que el paciente tenga, entre otras cosas, encefalopatía hepática. Fuera del episodio de emergencia, ¿qué medicamentos me pueden ayudar a disminuir la presión portal? Los beta bloqueadores no cardiosedativos, principalmente el propanolol y el carvedilol. ¿Ya? Profe, ¿qué paciente es candidato a trasplante hepático? Pues si el paciente tiene un Child C, es candidato a trasplante hepático, pero el problema en nuestro país es que se hace muy poquito, por no decir nada, de trasplante hepático. Entonces, un trasplante hepático no es una opción realista en nuestro entorno. Profe, ¿y en qué paciente hay que hacerle tips antes de que el paciente tenga un sangrado digestivo? Acuérdense esto porque suele ser pregunta del MIR. ¿Ya? Vamos a hacer tips en aquel paciente que tenga un Child-Pugh clase C, pero menos de 12 o 13 segundos. Entonces el paciente candidato para hacer sus tips preventivo. Sí. Yo tengo un paciente con Child C, 10, 11, 12 puntos, que ya tiene hipertensión portal severa y ya tiene varices esofágicas, y yo sé que la principal causa de muerte de los cirróticos es el sangrado varicial. Entonces lo que hago es adelantarme. Antes de que el paciente sangre, ya coloco una derivación portosistémica para que el paciente no se muera de sangrado. De que se va a morir, pero de otra cosa ya no de sangrado. Entonces esa es la indicación de tips preventiva. Hasta aquí, ¿dudas con hipertensión portal? ¿O está súper claro? ¿Sí? ¿Seguros? No hay nada para poner. Acuérdense que aparte del manejo con opioide y el manejo con la ceftriaxona, hay que hacer exactamente lo que hacíamos antes, pero siendo muy cuidadoso con los líquidos. ¿Entienden ustedes el por qué? Si yo le paso demasiado líquido a mi paciente, voy a incrementar la congestión venosa portal, y esa congestión venosa va a transmitirse a las varices esofágicas, y la varices que está sangrando va a sangrar todavía más. Entonces, en pacientes con cirrosis y hipertensión portal hay que ser el triple de cautos con los líquidos en comparación con un paciente que tenga otras causas de sangre. Entonces, verán, cuando les toque este caso en el examen, acordaránse bien de esto. ¿Y cómo sé que voy bien con los líquidos? Primero, por la respuesta hemodinámica de tu paciente. Segundo, en este caso es preferible que si el paciente no responde a los bolos iniciales, no mejora la presión arterial, empieces de forma temprana los vasoactivos en lugar de seguir metiendo más líquido. Porque más líquido, más congestión. ¿Sí? Entonces, en este caso, con este paciente, pues pasarás, por ejemplo, 1 o 2 bolos de líquidos, pasarás 1000, 1500, y si el paciente no mejora, automáticamente empiezas vasoactivos en lugar de seguir pasando más líquido. ¿Qué te puede ayudar a determinar si es que estás bien de líquidos? Un ecocardiograma y mirar cómo está la vena cava inferior. Entonces es un poquito más de manejo intensivo. Nuestro objetivo es identificar que mi paciente que llegó sangrando, está sangrando por varices esofágicas, empezar rápidamente el tratamiento, empezar el manejo, y si no me responde, cuarto crítico. Con el cuarto crítico ahí sí le tendrás que pasar vasoactivo, le tendrás que hacer un ecocardiograma, y es un manejo mucho más complejo y especializado. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Más dudas, más preguntas, inquietudes? ¿No? Entonces, ¿cuál es el plan para la siguiente clase? En la siguiente clase vamos a hacer primero la prueba, y de ahí vamos a revisar úlcera gástrica, dispepsia y reflujo gastroesofágico. Y por ahí al final, si se nos queda bien, pues llevaremos un poco de Mandelway.